Empezamos con las paqueterías que vamos a importar. Esto es un JFrame generado en NetBeans para hacerlo de manera fácil, como en Visual Studio o algunos IDEs que se dedican a la parte visual. El procedimiento es muy fácil. Nada más es irnos a la carpeta donde están nuestros códigos fuentes. En el paquete que estamos trabajando le damos nuevo y le damos new jform, que en este caso crea la main class del paquete en el JFrame. Bueno, lo primero que usé es Java Swing Default List Model, que se dedica más que nada al manejo y la creación de listas que utilicé para el JList. Que bueno, primero enseño la interfaz. Estoy cargando. Bueno, este es un JList. Estos son un label, un botón y 3 JText field. ¿Cómo los he puesto? Pues es un procedimiento muy sencillo. Se buscan en la paleta los componentes. Por ejemplo, aquí está el label, lo arrastramos y se coloca. Si deseamos editar su texto, ya no es con las líneas de programación, solamente es editar texto y eso es todo. No hay cosa fuera del otro mundo. La paleta no lo necesita. Y igual lo mismo pasa con los botones, nada más es arrastrarlo y cambiarle, darle clic derecho y editar el nombre del botón y fijarnos el nombre de la variable que se está almacenando en el JList. Perdón, el nombre de las variables que le está dando a los componentes. Por ejemplo, en este caso es un JList y de nombre tiene JList1. Ese significa que es este. Por ejemplo, este es mi J, no recuerdo. Es el 3 y el otro es el 4. Marca aquí que es un JTextField y su nombre para que es dado en la programación para trabajar con él es JTextField 3. Entonces, por último es un JList nunca sale vacío, siempre aparece ítems y se le mueve aquí para quitar los componentes que trae por default. Este entonces es más difícil de ver, pero me parece que es en que es donde se almacenan algunos que trae por default cuando tú arrastras el JList. Ahorita, bueno, no nos interesa tanto. Vas otra vez al código.
pues obviamente pues necesito importar ya la manipulación de los botones, los paneles, todo lo que la interfaz gráfica. Y como ya había dicho, como ya había dicho, el default list model y las dos librerías de FreeJChart, que es el plot y el dataset, que el dataset es el que se dedica a almacenar los datos que nosotros vayamos a requerir para hacer la gráfica. Bueno, sigamos adelante. Bueno, viene la parte que empieza la clase. Bueno, le puse el nombre al archivo, así se llama, newJFrame, que extiende de JFrame. Static Richard gráfica. Esto significa que estamos declarando una variable gráfica de JFrechart que va a ser estática. Después default list, aquí creo un objeto de la clase modelList y más abajo pongo default category dataset datos, que los datos son las variables que se van a ir generando. Bueno, es un objeto que se va a ir generando para hacer las gráficas. Cada barra necesita un dato, pero bueno, lo que hice fue algo interesante, fue una sobrecarga del objeto para que me fuera arrojando las diversas edades de las personas, ya que la cantidad de las personas se define por n. Entonces en ese proceso hay que hacer un ciclo para que vaya sobrecargando ese objeto y vaya cambiando los parámetros con un ciclo for, pero eso lo explicaré más adelante, un poquito más a fondo. Bueno, aquí está el constructor que ya sabrán, init components va a inicializar todos los componentes que estaban dentro de la interfaz gráfica y mandé a traer mi objeto. La verdad no entiendo, bueno, en el tutorial que yo vi sobre el JFreshChart aparecía en esta parte todo lo que era la creación y los objetos para crear la gráfica, pero para hacerlo más fácil y más a mi antojo decidí hacerlo todo esto en un objeto y nada más mandarlo a traer en el newJFrame. Bueno, como verán aquí pues lo mismo, esto de generate code es todo lo que se generó en base a la interfaz visual que nos permite NetBeans para jalar y arrastrar los componentes del JFrame. Sus características, aquí viene por ejemplo su comportamiento, su tamaño, etcétera. Viene todo lo que se hizo de modo visual. Aquí está el código. Bueno, vamos a omitir esta parte que no es muy compleja realizarlo en el editor gráfico, y nos vamos a pasar a lo que nos interesa, que es la programación en sí de los métodos y de las acciones del botón. Bueno, como se pueden dar cuenta, aparte del
del, del método del evento del botón. Hice uno, son tres, cuatro, son tres, cinco métodos para facilitar mi tarea. Donde, por ejemplo, NPA es mi algoritmo, o bueno, mis pasos, bueno, es mi método que sigo el algoritmo lineal para generarme números pseudo aleatorios. Lo intenté hacer en base a milisegundos, pero me encontré sobre un fuerte problema, que fue que como es en milisegundos, cuando se ejecuta el método, como la computadora hace las operaciones, muchas veces me salían escalonadas las edades, no se hacía muy aleatorio. Entonces tuve que suprimir eso y ponerle un mat random para que me generara nada más la semilla. La semilla fue lo único que generé con el mat random, y ahorita lo explicaré un poquito más a fondo. Después Poison requiere de NPA y lo mando a traer para hacer el algoritmo. Después sigue Promedio, que en base a los componentes de modelo, recuerden que les había dicho que modelos se iba a encargar de almacenar todos los componentes como si fuera una lista, es una lista, todos los componentes se los iba a pasar al JList. Entonces obtuve en base a un JText field, lo pasé a la longitud que iba a tener el model en un ciclo for. Y ya bueno, genero los números aleatorios discretos con el método de Poison. Después saco el promedio, que es indispensable para la desviación estándar. En la desviación estándar saco también inmediatamente ya la varianza, y que es bueno, cuando retorno el dato solamente lo que hago es de la varianza sacarle la raíz cuadrada y ya lo tengo. Quería hacer métodos independientes, pero se me hizo algo que podía recortar y se me hizo más fácil. Bueno, empecemos con lo primero, que es lo que hace el evento del botón. Aquí, bueno, está con el event, con la clase de AW event, que le indica que va a ser un evento de tipo acción, o sea, clic. Bueno, primero empecé con crear remover todos los elementos de modelo. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, cuando en el programa nosotros insertamos un 5, va a generar sus números aleatorios, las edades aleatorias. Y en caso de que queramos ver otro ejemplo, simplemente editamos. Simplemente editamos y no va a haber ningún problema, porque va a limpiar todos los elementos que tenía la lista en el caso anterior y van a generar otros nuevos. Bueno, esto no es necesario, lo utilizo solamente para pruebas. Después aquí declaro un entero que se me va a llamar cantidad, que va a ser igual a lo que tenga mi JText field, que es donde voy a poner el número de las edades que deseo yo como usuario poner. El procedimiento es algo sencillo, ya que el JText field es una cadena, es un getText, es un objeto que va a traer una cadena. Lo único que hay que hacer es pasarlo a entero con integer.parseInt y es más que suficiente. El array tampoco lo ocupé, pensaba hacerlo por array, pero se me hizo más fácil por el
modelo de lista de default model list model, y pues lo decidí implementar de esa manera. Bueno, en este caso ya lo que nos falta es el ciclo for. ¿Qué me va a hacer el ciclo for? Me va a llenar el modelo. Entonces le puse un contador. Bueno, este for se va a repetir siempre que nuestra variable i, el contador, nuestro contador, se va incrementando hasta llegar a la cantidad que nosotros ingresamos. También podría ser model.length, si es más fácil, pero bueno, yo decidí almacenarlo en una variable y si funciona correctamente. Dentro de este for, eso le puse los corchetes, es lo que se va a realizar adentro. Y model le van a estar añadiendo elementos de mi método Poison, que es de tipo double, creo. Creo que es de tipo double. Ahorita hablaré más a fondo de mi método Poison. ¿Qué sigue? Después el JList va a recibir nuestro modelo del default list, que es lo que ya tenemos aquí. Se va a pasar al JList en la barrita que estaba de este lado en la interfaz gráfica. Es como un catálogo, pero sirve de mucho para contemplar varios elementos. Bueno, sigamos adelante. Chart panel igual a chart panel. ¿Esto qué es? Bueno, en el tutorial que vi en internet, a estas personas así manejaban esto, no sé por qué, pero crean otra ventana. Y bueno, aquí está, crean un chart panel, crean una ventana nueva con el JFrame, que añade al panel donde va a estar dentro el chart, que sea visible, el tamaño, y bueno, que su evento para cerrar. Eso pues venía por defecto en el tutorial que yo estaba viendo. Y pues, se supone que cada vez que nosotros oprimamos el botón, se va a crear la ventana. Es a la conclusión que puedo llegar yo por mi parte. Ahora, bueno, seguimos adelante y mandamos a traer la gráfica que les había mencionado que estaba en un método aparte, que bueno, ahorita lo mencionaré en su debido tiempo. Después sigue, bueno, ya saben, los que me pide la desviación estándar. ¿Qué? ¿Se me fue el nombre? El promedio, ¿no? El rango de edades mayores y de las menores, que esto se basa nada más en colocarle el texto de de mi método promedio, que lleva como parámetro la lista, la lista más la desviación estándar. Lo convierto en una cadena para que se pueda mostrar y lo recorto porque me salen muchos decimales. Substring sirve para recortar, entonces estoy diciendo que estoy recortando desde la posición 0 hasta el 4 para que me aparezcan más o menos dos decimales o uno, dependiendo el número que sea, el número, dependiendo el número, por así decirlo, de la parte de los enteros, los decimales,
pues lo va a recortar. Es que era un numerote bastante grande y no me convenía. Bueno, el siguiente hace lo mismo, pero es con la desviación estándar, pero los menores. Este caso, el de arriba era para los mayores y el de abajo es para los menores. Ignoren esto, es con el que realicé pruebas para que, bueno, al momento lo sacaba con el system.out.print para ver cómo se comportaba el programa y ya después hacer la lógica para poderlo implementar en los JTextField. Bueno, esto es todo por mi parte del evento. Ahora falta revisar los métodos, que es lo más importante, porque sin esos métodos no funcionaría mi programa. Bueno, aquí está. Bueno, vemos primero el primero que estaba arriba. Vamos a ver cuál es. Si no me recuerdo, es implementación de Poison. ¿Sí? Efectivamente, el primer método que empleo es Poison, entonces lo vamos a analizar. Pero Poison depende de NPA, así es que vamos a ver primero NPA. Bueno, eh, aquí como pueden ver, tenía yo antes mi variable hola con milisegundos, pero desgraciadamente no me funcionó lo que implementé, ya que, como les comento, en el ciclo la computadora lo hace tan rápido que un milisegundo, pues relativamente yo creo que es corto a una computadora, y me aparece así, por ejemplo, 5 muestreos de edades con edades de 20 años y luego las otras 10 con edades de 20, por ejemplo. Sí cambia, pero realmente no lo hace inmediatamente. Entonces la decisión que tomé fue utilizar el mat random solamente para generar semillas, no es para otra cosa. Aquí ya le asigno que la semilla va a ser igual al integer.parseInt de hola. Lo voy a reportar otra vez y voy a obtener los últimos dígitos. Esto es para que no sea muy grande, porque matrandom da punto, números, es una cantidad grande. Y con los ejemplos que estuvimos trabajando en el algoritmo lineal, metíamos de decimales, de 4 decimales, por ejemplo, punto 4239, y eso es lo que trato de hacer. Después, en esta parte, me basé en un ejercicio de la libreta para el algoritmo lineal, donde mi variable A va a ser igual a 19, la C a 33 y la M a 100. Este algoritmo igual lo implemento en mi proyecto para simulación, solamente que ahí, como cada botón es independiente, genera un milisegundo diferente, y entonces pues es mucho más fácil. Pero en este caso lo decidí cambiar. Bueno, ya había comentado que lo cambié los milisegundos por el más random. Y después, veces también es una variable que no. Solo fue de prueba. Esto solo fue de prueba. Y bueno, este algoritmo ya nos arroja números aleatorios. Pseudo aleatorios, perdón. Entonces, después defino, mira, mi variable res, que va a ser la que va a ser retornada en mi método. después sigue el string, que es yo lo restring para convertirlo en cadena, ¿no? Solamente para mostrarse. Y bueno, en este caso igual no lo necesito, pero como les repito, muchas veces se hacen pruebas y pues se necesita sacar los resultados para que sean visibles, y
como ver cómo se está comportando el programa. Bueno, es mi manera de programar. Entonces no necesito restrain, no, solo necesito esos datos. Aquí dice que X, como nada más vamos a necesitar una vez un dato y mat random va a estar cambiando cada tiempo, pues no hay necesidad de un ciclo realmente. Entonces estaba cicleado esto porque se necesitaban generar varios números aleatorios, pero en este caso pues no, solamente porque se va a estar mandando a llamar en la lista, entonces va a cambiar porque más random va cambiando cada vez que se ejecuta. Cada vez que mandamos a traer en el método npa a Poison, se va a estar repitiendo esta acción y entonces nos va a asegurar un número aleatorio, pseudo aleatorio, completamente distinto al que se estuvo generando. ¿Okay? Bueno, aquí hago las operaciones matemáticas, que hago que la semilla que ya la había recortado a Ola, la recorté, se multiplica por A más C, y eso entre M. Bueno, este símbolo es para sacar el módulo. Luego el resultado va a ser M menos 1, el residuo. Perdón, no sé si recuerden que para hacer el número ya completo se hacía M menos 1. Aquí asigno semilla, que va a ser igual a X, y el resultado va a ser igual a X, la X que ya tenía yo, entre el resultado, que entre res, que es M menos 1, y solamente retorno res, no es otra cosa. Podría recortar pasos de return que me retornara esta línea de código, pero bueno, ya sí está hecho. Son cosas que a veces uno no contempla y solamente así reflexiona. Bueno, ya está generado mi número pseudo aleatorio. Y vamos con Poison, que Poison requiere de NPA. Aquí lo que hago es generar la variable U con un elemento de NPA. En este caso lo mando a traer para que le pase su valor que generó a la variable U. Aquí, bueno, como ven, también hice unas pruebas con algunos ejemplos de la libreta que vimos para poder realizar el algoritmo. Declaré int que, por así decirlo, es mi contador en mi ciclo while que voy a emplear después. Y aquí el algoritmo de Poison requiere esta función que es mat.x de menos lambda, que lambda es la media. Entonces decidí ponerle 20 menos 20 para que me generara en promedio edades de ese tipo. Bueno, el mat.x es la exponencial y esto es a lo que se va a elevar. Después le paso exactamente como está el algoritmo en la libreta, así lo implementé, que double f va a ser igual a p, a lo que contiene, o sea, lambda. Bueno, el resultado de la exponencial a la menos lambda. Paso al while, que siempre que f, o sea, esta, recuerdan que hace comparaciones hasta que sea mayor que u, pero en este caso, como no lo es, se va a hacer esto en el ciclo, que p es igual a 20 por p entre nuestro contador i, que equivale a 0, más 1. Pasa igual, lo mismo que vi en la libreta fue lo que implementé. Es f es igual a f más p, que es solamente como para pasar la variable y guardarla.
esto es un método recursivo, porque en el ciclo se va a estar llamando a traer y P va a estar cambiando, obteniendo los valores. En estos tipos de algoritmos implementé muchos algoritmos muchas variables que eran recursivas. Y bueno, como ya saben, en el while tengo mi contador, le voy a asignar 1 para que pueda hacer las iteraciones correctamente. Y aquí viene lo curioso. Mm, formulé mal el problema al principio y entonces yo pensaba que solamente se iba a repetir, pero sí es necesario ponerle una condición lógica. Mientras, bueno, cuando si U es menor a F, bueno, lo contradictorio a esto, o sea, cuando ya tenemos lo que de verdad importa, que F sea mayor que U, para el ciclo, que es para eso el break, y ya nos permite obtener el valor de I, que si recuerdan el número de I era lo importante, porque es el número de las iteraciones que se realizaron. Bueno, eso es todo con el de Poisson. Pasamos a promedio. Promedio fue muy sencillo. Promedio solamente declaré una variable m que iba a ser igual a 0, un ciclo donde siempre que i fuera menor a, mi tamaño del modelo de mi lista que yo había generado, se iba a estar aumentando. Entonces va a hacer todo lo que está entre paréntesis, que m es igual a m. ¿Qué es el promedio? El promedio es la suma de todos los componentes entre el número de los elementos. Bueno, necesitamos sumar cada número de nuestra lista. Entonces, tenemos la m, que es una variable recursiva. M va a ser igual a m, o sea, se está así como que autollamando y se está ciclando. Esto se llama recursividad, ya lo he mencionado. Entonces, el valor de m, que ahorita vale 0 al principio, va a ser más. Tuve que pasar esto a un tipo double, ya que elemento creo que es un índice. Entonces tiene que ver la manera de, porque el método parse double solamente trabaja con cadenas, también por eso le puse aquí lo concatené para convertirlo en una cadena. Es a lo mejor un truquito que no es bueno, pero se me ocurrió y funcionó. Lo convertí en una cadena. Entonces parse double convierte una cadena en double. Entonces con esto ya pude obtener, y puse ahí element at, significa elemento en. Entonces va a estar incrementando i, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, de nuestra lista nos va a estar dando el elemento 0, que contiene 5. Eso lo va a sumar con la variable m. Pero m ya no va a valer 0, ya va a valer 5. Entonces, como en el siguiente ciclo del for, la siguiente iteración, ya y vale bueno, ya incrementó. Ahora ya no va a agarrar el de la lista el elemento 0, o va a agarrar el elemento 1 y lo va a sumar, lo va a convertir en cadena y lo va a sumar con lo que antes valía m y se va a guardar. Es recursivo, esto ya es muy, creo que estos conocimientos de estructura de datos, si no mal recuerdo. Y retorno el promedio, que ¿qué es el promedio? M entre el número de elementos. Y eso es todo. Pasamos con desviación estándar. Igual hago la implementación de variables recursivas que se van a estar autollamando y van a hacer lo mismo. Y como son sumatorias, siempre tengo que empezar con 0. Entonces, empiezo el ciclo
Lo mismo de promedio lo estoy haciendo aquí, donde model.getSize, ya aquí está. Obtengo el tamaño del modelo y lo comparo para que haga las iteraciones hasta que mi contador sea igual que, bueno, ya no sé verdad eso. Está P, que otra vez recursividad, que la desviación estándar, bueno, esta es la varianza, lo que se calcula aquí es la varianza y lo que retorno es la desviación estándar. Entonces lo que hago es ven que se eleva al cuadrado, entonces lo que hace primero es promedio, mi método promedio que ya tenía yo hecho, menos double.parseDouble, que es el elemento en i. Después va a ir cambiando por el ciclo, por eso tiene la i, va a estar cambiando de elemento. Y el matplotlib, pues ya saben, es para elevar a la potencia, que lo está elevando a la segunda potencia. No es muy complejo esta parte. Todo esto, lo que está dentro, lo elevo al cuadrado y lo almaceno en la variable p. El elemento que yo calcule primero se va a guardar en p. Entonces en la siguiente iteración p ya no va a valer 0, va a valer el número que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces esta variable ya se va a sumar con la que teníamos antes, y así hasta que se agoten los índices, por así decirlo, de nuestra lista. Y retorna. mat.sqrt es la raíz cuadrada, no es otra cosa más que la raíz cuadrada. Y esa es la regla de la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, ya tenemos esto. Y la fórmula dice que P entre el tamaño del modelo de los elementos que vamos a probar menos 1. Y ya eso es todo, porque P significa es la sumatoria de todo esto entre n menos 1, y lo va a retornar. Ya tenemos nuestra desviación estándar. Ahora, ¿qué falta? Falta mi método para gráficas. Bueno, aquí está nuestra gráfica. Recuerden que ya habíamos creado una variable del tipo jchart, que está aquí, si lo pueden ver. Aquí está diciendo chart factory, supongo que es la clase que elabora las gráficas, y le está diciendo que va a crear su método create bar chart 3D, que lo va a crear la gráfica en tercera dimensión. Hay otros modelos, nada más es cuestión de la facilidad de NetBeans, es que pones un punto y te aparecen autoayudas, pero pues a mí me gustó mucho el 3D. Listo. Entonces esto es el título. Lo que va a ir de manera horizontal, lo vertical, los datos, la variable datos que ya vemos, que bueno, no es una variable, es un objeto, ya lo habíamos creado antes. El objeto, todos son sus parámetros.
la orientación que va a tener. Y esto la verdad no recuerdo, pero no los tuve que mover para nada. Lo único que tuve que mover fue esto, la orientación, porque no me agradaba. Entonces yo eh, las, las cadenas que yo necesito mostrar para que expresara lo que hace el programa, también lo cambié. Pero esto supongo que ha de ser por algunas características que se habilitan o se deshabilitan. La verdad necesito leer más el manual de usuario del JFreeChart. Bueno, aquí hago lo que les había comentado al principio, que es la sobrecarga del objeto. Creo un ciclo for. Esto fue en base a pruebas que hice, porque datos lo en el ejemplo había varios datos, ¿no? Y con el método addValue le insertaba los los elementos. Por ejemplo, aquí le insertaba un 5 en esta parte, le ponía el parámetro aquí 5 y aquí le cambiaba la persona, siempre cambiaba la persona. Entonces yo hacía mi ciclo, mi lógica era que se ciclara hasta el tamaño hasta que obtuviera el tamaño de nuestra lista, y que, que el elemento que estaba dentro de nuestra lista se tomara como variable para graficar. Y mi lógica estaba bien, pero pasé por alto un aspecto muy importante, que la sobrecarga también existe aquí, donde tengo que ir incrementando persona, porque si no persona, en las gráficas siempre va a aparecer persona, persona y persona, y si tiene que cambiar, persona 1, persona 2, persona, etcétera. Entonces lo único que hice fue del contador concatenar persona, pues en el ciclo se va a estar repitiendo esta línea de código las veces que yo haya requerido. ¿Y qué hace esta parte? Si, como ya le había comentado, en esta parte como parámetro addValue requiere un de tipo entero al principio. El primer parámetro es de tipo entero. Entonces lo único que hago es pasarlo a entero, de que me agarre el elemento en la posición K, que K va a estar incrementándose, que lo pase entero. Bueno, primero recuerden que este truquito igual, porque LMNAT es un index, entonces no es una cadena, entonces hay que convertirlo en cadena nada más. Hay que darse una maña. Si te pide que el elemento parseInt que trabaja con cadenas, lo único que tienes que hacer es el elemento que tienes dentro, convertirlo en cadena, y tienes la oportunidad de hacer algo. Bueno, ya tenemos esto. Genera el número aleatorio, perdón, genera el número, los índices de nuestra lista, y eso es todo. Como ya les había dicho que el método lo mando a traer en las acciones del botón, así es que como pueden darse cuenta, aquí está mi método. ¿Por qué puse aquí el método? Porque quiero que la variable modelo que acabamos de crear, que la llenamos, se pase como parámetro a tráfico. Y tráfico, perdón, gráfica, puso un nombre extraño, pero así me entiendo. Aquí está, no. Aquí está. Hago que el parámetro de entrada sea un default list model. ¿Ya? Es como si en los ejercicios de primer semestre recuerdan que era int Pedro, y la variable Pedro se utilizaba en el método.
En este caso ya no ocupamos ese tipo de variables, yo ocupo una variable de default list y le paso model. Y eso es todo. Bueno, aquí va la prueba de lo que hace el programa. Y ya lo voy a correr. Ahora un poco. Aquí pongo las edades que yo desearía. Vamos a poner un número así, por ejemplo 19. 19. Damos el botón. Recuerden que lleva los métodos, hace todas las operaciones, etcétera. Pues ya nos manda la gráfica. En el JList nos manda los elementos, por ejemplo en este caso es 20, la persona es 0, pues, más o menos menos 20, la de 23 casi está ahí en el 22.5, está subiendo, o sea, sí lo grafica. Y nuestro número mayor, nuestro, ¿qué? Ay, me va el nombre siempre, eh, random, ¿no? Rastreo, muestreo de los números mayores es este y de las menores es este. El rango mayor es este y el menor es este. Y eso es todo. Les había dicho que cambiaba la gráfica. Por ejemplo, si quería yo 5, bueno, para que sea más fácil, vamos a concentrarnos en esta parte. Está de 1, 2, 3, 4, 5. Tienen que cambiar estos datos, ¿okay? Y se van a borrar los otros. ¿Ya vieron? Cambiaron. Solamente tengo este pequeño problema que me genera otra vez los JFrames, pero bueno, ya lo funcional ya lo cumple, solamente es hacerle unas pequeñas mejoras. Y pues eso es todo. Con esto concluyo mi parte. Y esto es todo.